Va a ser un tema en este maravilloso país, así que es grato darle la bienvenida nuevamente a nuestro ministro Axel Arias. ¿Cómo estás, ¿Cómo Axel? andan? ¿Todo bien? Vean cómo te Bien, recibimos. ustedes. Gracias. Con un mate. Y antes de comenzar de lleno con los temas que trajiste hoy, ¿le querés mandar un saludo a toda la gente que te está mandando mensajitos también en las redes sociales, que son un montonazo, ¿eh? He recibido mucho cariño en TikTok particularmente, Sí. pero bueno, les mando un saludo. Le mandamos un saludo. ¿Y hoy qué tema nos trajiste para que también te vuelvan a mandar muchos mensajes seguramente? Bueno, justo la semana pasada tocábamos el tema de cómo había aumentado el desempleo. Traje un poquito, abrir un poquito esas cifras para ver cómo está el mercado laboral y particularmente en los jóvenes y analizar un poco ese panorama. Lo primero, preguntar a la gente del estudio, ¿cuántos de acá, que levante la mano, cuántos cobran el aguinaldo de este mes? 1, 2, 3, 5. 5. Más o menos. Ponele. 5. Ponele, sí. Bueno, ¿y cuántos somos? 10, 12. Bueno, estamos más o menos bien con los números Espero, que... en realidad, ¿no? Es como un deseo con el aguinaldo. Bueno, le pedimos a los Sí. jefes de Cami que le paguen el aguinaldo. Bueno, más o menos estamos como los números del mercado laboral actual. Ahí traje 3 gráficos, traje hoy. El primero dice población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? La gente que quiere laburar. Ajá. ¿Sí? Que están buscando trabajo todo Que el están tiempo. buscando o que están laburando. Ok. ¿Sí? Eso se dividen en los trabajadores registrados, es decir, los que están en blanco, los que tienen algún laburo y no están en blanco, y después los que son autónomos, monotributistas o quizás patrones, y gente que tiene negocio familiar y que no cobra. Y ahí también están los desocupados. De toda la gente que quiere laburar, más o menos 4 de cada 10 solamente cobra el aguinaldo ahora en julio. Es decir, son pocos, ¿no? Muy poco. Y después ahí vemos que casi en el gráfico se ve la parte verde, son los registrados, o sea, los que cobran aguinaldo este mes. Y casi la mitad entre autónomos y no registrados, o sea, es trabajo informal. ¿Sí? Es un espectro grande del mercado laboral y es uno de los problemas que ya venimos viendo y por lo cual también el desempleo venía siendo bajo. En diciembre era 5,7, ahora 7,7. Pero que igualmente, habiendo tan poco desempleo, hay muchos pobres, ¿no? Y algo que estaba apareciendo en estas semanas con tantos economistas haciendo análisis sobre la situación del país y demás, es que hay varios empleadores que están pidiendo préstamos para pagar los aguinaldos, apostando a que en un futuro van a poder recuperar ese dinero, pero que en diciembre ya la situación va a ser complicada. Entonces que ya en este momento es complejo el pago del aguinaldo con este contexto, pero que lo que se espera para diciembre es mucho más complicado aún, ¿no? Es un poco justo también lo que tocábamos la semana pasada con el costo que estaban teniendo los empresarios de servicios y de que no estaban pudiendo invertir y de que cada vez la rentabilidad es menos. Y bueno, como vos decís, muchos empresarios, el sector privado está sacando los ahorros para pagar los aguinaldos, que básicamente para no echar a la gente, porque vos o ponés los ahorros para pagar a la gente o los tenés que echar, no les queda otra. Y también pensar un poquito lo que significa en este contexto que Milei es presidente y que él empuja una reforma laboral. ¿Qué significa hoy para un mercado laboral que más de la mitad no tiene derechos laborales, ¿no? No tiene los derechos laborales de alguien que está sindicalizado o que está en blanco, que tiene un salario mínimo, que tiene, bueno, aguinaldo, vacaciones pagas, digo, es un complejo, es un escenario complejo. Y después también mirar a futuro, y por eso traje cuáles son las características hoy de los desocupados, digo, Ajá. en edades y en género, cómo se divide en los desocupados, para también pensar. Un poquito se decía, ¿no? en la campaña que muchos jóvenes votaban a Milei, ¿no? Y que quizás cuando en campaña se decía no, porque Milei te va a sacar los derechos laborales, los jóvenes quizás decían, No lo percibían. ¿Qué derechos laborales si yo no tengo solo. ninguno, ¿no? No. Bueno, entonces ahí traje los datos de los desocupados. Ahí vemos que los principales afectados son varones y mujeres de entre 14 y 29 años, pero sobre todo las mujeres. Sobre todo las mujeres, y arriba el numerito en blanco es la cantidad de desocupados sobre la gente que quiere trabajar. Ajá. 17,3% de las mujeres jóvenes y los varones jóvenes 14,1%, ¿no? Pero abajo, que está el numerito en verde, es cuánto aumentó del último trimestre. Es decir, de diciembre a marzo,
En las mujeres jóvenes aumentó casi 4 puntos porcentuales. Wow. Y en los varones un 2,6, que primero ver, comparándolo con las otras dos barras, que en términos nominales, en términos de cantidad de gente, afecta más a los jóvenes la crisis. Y en segundo lugar, que afecta más a las mujeres, ¿no? Incluso si vemos por género de 30 a 64, también afecta más a las mujeres cómo aumentó el desempleo. Y además también es medio difícil, ¿no?, de medir el tema del trabajo informal, porque si no está registrado, ¿cómo llegás a ese número? Bueno, INDEC lo que hace es lo que se llama la encuesta permanente de hogares, que metodológicamente hace una encuesta a la gente, a la población, y de ahí saca los valores de cuánto desempleo hay, cuánto registrado, cuánto no registrado, y de ahí tenemos estos números, ¿no? Bueno, de esta encuesta justamente que mencionás, que está encabezada por el investigador del CONICET, Jorge Paz, se destacó que además del crecimiento del empleo precarizado, esto empezó a pasar sobre todo después de la pandemia, ¿no?, donde 8 de cada 10 personas consiguieron empleos informales a partir del 2020. Es muchísimo. Es muchísimo y es cierto lo que vos decís, que a partir de en la pandemia se da un quiebre, que ese gráfico no lo tenemos, que lo podemos ver en una próxima columna, pero que si vos ves las líneas entre trabajo registrado y no registrado y autónomos, cómo va el camino, los de autónomos crece un montón a partir de 2020, a partir de marzo de 2020. Es donde explota el trabajo, digamos, los monotributistas y los autónomos. Y eso lo vemos en el día a día, que, bueno, los delivery por aplicación, los Uber, los Cabify, digo, todos esos también entran en estos trabajos, estos trabajadores autónomos, que sí, como vos decís, en pandemia creció mucho, y que también podemos pensar que todos estos jóvenes que quizás tienen 30 años, desde que salieron del colegio no tuvieron nunca los derechos laborales que tiene alguien que tiene trabajo registrado, ¿no? Y aparte viene más relacionado ese trabajo con el trabajo del rebusque, ¿no? La ocupación del rebusque ante una incapacidad de este gobierno de poder planificar la producción y el crecimiento en una alianza con el sector privado. Al dejar el libre mercado, la desocupación va a crecer y los trabajos que se van a generar van a ser sumamente informales o totalmente sin derechos. Entonces, me parece que esto es una clara característica del modelo que plantea el modelo económico y político que plantea Milei para el país, que habla poco de cómo se va a generar empleo. Él cree que la mano invisible del Estado lo genera por sí sola, pero hay pocos discursos donde él explica cómo su modelo genera empleo. De hecho, te iba a consultar, ¿no se hace falta una reforma laboral justamente para tratar este tema del empleo? Según Milei, él lo que dice es, el Estado se mete a meter un salario mínimo, y eso saca del mercado a muchos trabajadores que estarían dispuestos a cobrar menos para trabajar y que el sector privado no los contrata porque le tiene que pagar un salario mínimo que pone el Estado, ¿no? Es decir que como el trabajador está dispuesto a cobrar menos, también está dispuesto a tener menos derechos laborales. Y que el sector privado no los toma porque pudiera pagarle menos y no le quiere pagar más y es un costo más alto para el sector privado. Entonces, en términos de Milei, haría falta una reforma laboral. Ahora, si nosotros vemos los ciclos económicos del país, de la historia del país, el trabajo crece no cuando le sacás derechos laborales a los trabajadores y las trabajadoras, sino cuando la economía crece y cuando crecen las industrias intensivas en trabajo, ¿no? Y vemos particularmente lo que veíamos la semana pasada también, ¿no?, con la caída del PBI. Qué sectores caían y qué sectores crecían. Crecen los sectores que no son intensivos en trabajo y que son quizás trabajos menos profesionales, llamémosle, digamos, con menos proceso de capacitación, y caen los trabajos caen los sectores que son más intensivos en trabajo. Entonces, un poco lo que decía Germán también, ¿no? Este modelo económico lo que hace es puede llegar a generar un crecimiento económico en sectores que no son intensivos en trabajo, sino que generan más riqueza, pero no a costa de tener más trabajadores activos, digamos. Pero cualquier empresa o proyecto privado que tenga que emplear gente es porque tiene una planificación de crecimiento, o está creciendo, o está vendiendo más y necesita producir más. Nunca es porque el trabajador es más barato. Bueno, contrata gente porque el trabajador es más barato o porque tiene menos derechos laborales. Contrata gente cuando necesitas crecer. Sí, incluso nosotros podríamos pensar que en los términos de Milei, con la reforma laboral que ahora promueven con la ley bases y bueno, con el DNU que eso está frenado, en los términos de Milei
aún habiendo crisis, el sector privado igual los va a tomar solamente porque tienen menos derechos, porque pueden llegar a ganar menos. Y no funciona así, todo lo contrario. Cuando empezó el programa hablaban del peronismo. En el peronismo se le dieron más derechos y igualmente el trabajo aumentó, porque había un modelo económico que crecía y que incentivaba al sector privado a invertir y a contratar más gente. Porque si vas a ganar plata, vas a contratar gente. Es el mercado lo que te condiciona a contratar o no personas, sabiendo si vas a ganar o no más plata. Es raro que el mercado del capital, sabiendo eso, sin embargo, puja por una reforma laboral. Sí, es que yo creo que también, particularmente en Argentina, el mercado, digamos, el sector económico que tiene poder, particularmente acá, no son sectores que sean intensivos en trabajo. Lamentablemente Argentina no es un país tan industrializado como para que el poder económico lo tenga la industria, sino que acá lo tiene el agro, donde se explotan recursos naturales, o quizás los capitales extranjeros, que a ellos sí no les interesa y quieren mano de obra más barata, ¿no? Lo último para cerrar, que hablábamos de los jóvenes, el tercer gráfico, para que sigamos viendo el futuro y para que sigamos viendo el presente en realidad. Esto es de 2022 porque es los últimos datos claros que tenemos de los jóvenes. ¿Y cómo se divide la población en general, el trabajo de la población en general, contra los jóvenes de 14 a 29 años? Vemos que si tomamos toda la población, los registrados eran del 42%, los informales, que ahí están los no registrados y los autónomos, del 51%, y desocupados 7% en septiembre de 2022. ¿Sí? Sí. Y en ese mismo momento, los jóvenes de 14 a 29 años, los registrados eran solo el 36%, desocupados el 15%, e informal 48%. Es decir, cómo este modelo económico, digamos, no particularmente ahora de Milei porque está 2022, pero digamos, la economía argentina también afecta directamente a los más jóvenes, como decíamos recién, quizás gente de hoy de 30 años que nunca tuvo un trabajo registrado y nunca tuvo derechos laborales, nunca estuvo sindicalizado. Entonces, es una situación complicada para todo el país, particularmente para los jóvenes. Lo paradójico es que fue la base electoral de Milei, la juventud. Claro, por eso lo que hablamos antes, pero a la vez también nos lleva a pensar esto de, en ese momento que se decía, te van a sacar los derechos laborales. Bueno, claro. Un joven, ¿qué derecho laboral me van a sacar si no los conozco? No sé, no lo tengo ni idea. Eso es una realidad. Evidentemente hacía falta una reforma, quizás no de la manera en la que se está implementando en este momento, pero sí había algo que había que resolver, porque si teníamos estos números en el 2022 es porque muy bien que digamos no veníamos, y es muy difícil también, como vos decís, decirle a alguien, che, mirá que vas a perder tu derecho, y qué derecho si ya no lo estoy teniendo, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia, y recuerdo algo también de lo que dijo Cristina cuando reconoce como un error de sus gestiones el no haber profundizado el tema de una economía integrada, ¿no? Y me parece que ahí viene un poco este escenario en el que nos encontramos en este momento, en el que tenés a empleadores donde te dicen, yo no puedo contratar porque me sale un montón de plata tener una persona registrada y con todo lo que me piden, y por el otro lado tenés a un montón más de trabajadores diciéndote que no pueden acceder a ese tipo de trabajos y no le queda otra más que hacer estas changas o trabajos informales que no le permiten tener ningún tipo de beneficio ni tranquilidad, que es algo también que se vio en la pandemia, ¿no? Donde se decía, bueno, quédate en tu casa. Sí, yo me quedo en mi casa, pero si yo no trabajo, no como. Claro. Entonces, ahí me parece que es en el momento en el que se profundizó y que lleva a las clases dirigentes, tanto del oficialismo en este momento como a la oposición, a poder traer algo que resuelva, al menos para pensarlo, porque no es algo que empieza con Milei. No, y por eso también esto nos sirve para pensar a futuro, que quizás el trabajo no registrado era un tema medio tabú de cómo resolverlo, porque no hay acuerdos, digamos, entre sectores políticos, sector del trabajo y el capital para decir, ¿cómo resolvemos esto? Porque, hay más trabajadores no registrados que registrados. ¿Cómo lo resolvemos? Ahí también tiene que haber un acuerdo a futuro, porque como digo, es medio un tema tabú que se seguía con esa situación y que quizás el trabajo registrado fue lo que más surgió de la pandemia para acá que el trabajo no registrado. Bueno, ¿cuál sería ese acuerdo? ¿Cómo lo pensamos porque esto es un problema, para que este problema se termine y para que todos los trabajadores y las trabajadoras tengan los derechos que corresponden, ¿no? Muchas gracias, Axel. Nos vemos la semana que viene, donde tenemos un montón de cosas para seguir hablando con vos. Gracias.